Buenos días a todos. El día de hoy vamos a realizar la siguiente pieza. Esta pieza pertenece a la lección 3. Es la práctica que viene con la lección 3 del manual de SolidWorks. Lo que vamos a hacer es esta pieza que vemos aquí en el centro de la pantalla. Para esto vamos a seguir una serie de pasos, pero el objetivo de esta lección, como viene aquí descrito en el documento, se trata del modelado básico de una pieza. ¿Qué vamos a hacer al final de la lección? Aprenderán a elegir el mejor perfil para croquisar, a elegir el plano de croquis adecuado, a extruir un croquis como un corte, crear taladros con el asistente para taladro, insertar redondeos en un sólido, utilizar herramientas de edición de editar croquis, editar operaciones y retroceder, realizar un dibujo básico de una pieza, realizar un cambio en una cota y demostrar la asociatividad entre el modelo y sus dibujos. Por lo largo de la práctica, tal vez este video vaya a tener más de una parte, es decir, tal vez 2 o 3 partes. La primera parte sí es el modelado de la pieza. Entonces, si vamos siguiendo el manual, les comenta aquí el manual, les señala la pieza que vamos a hacer al final de la lección, que en este caso es esta pieza café que tenemos aquí en la parte superior derecha. Ese es el resultado final después de realizar todos los pasos. Y aquí les aparece la información de las etapas del proceso. Recuerden que el manual lleva toda esta parte que estamos viendo aquí, todas las lecciones traen estas etapas. Les presenta la pieza en una vista isométrica, como lo estamos viendo aquí, donde esta es su vista frontal. Es decir, al ver de frente a este taladro, sería la vista frontal. La vista lateral sería vista desde este lado derecho y la vista superior o en planta pues sería vista desde arriba. Por eso sabemos que aquí nos muestra una vista isométrica. Pero bueno, voy a tratar de ser muy resumido este video para que no dure tanto. De igual manera, ustedes ya tienen el manual y lo pueden ir siguiendo con más calma. Para no tardarnos tanto, bueno, vamos a irnos saltando algunas secciones. Yo iré haciendo un resumen de cada uno de los pasos. Pero bueno. Como el resultado final debe ser la pieza que tenemos aquí, lo primero que debemos de hacer es decidir qué parte es la que vamos a empezar a modelar y en qué plano. Entonces, más abajito en el manual les muestra una serie de información, pero casi todo vamos a llegar a la misma conclusión de manera intuitiva, en el cual vamos a elegir como primer paso hacer la base de la pieza, la base que tenemos aquí, una base que en términos simples, ¿verdad? Es un rectángulo que se extruye y después tenemos una saliente con un arco. Esas son, digamos, las dos partes principales que podemos observar de inicio. Entonces, como yo voy a elegir empezar por la base, bueno, pues tengo que pensar en cuál perfil es el que voy a dibujar y el cual voy a extruir. Aquí vienen algunos ejemplos de piezas, ¿verdad? Donde le viene gráficamente ahí delineado o marcado que para nosotros llegar al resultado de la pieza de la izquierda, en este caso esta pieza de aquí, pues tenemos que partir de algo más primitivo, como lo que tenemos aquí a la derecha, y nos muestra marcado el perfil que deberíamos de dibujar y después extruir para después de aplicarle varias operaciones poder lograr la pieza que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos varios ejemplos donde para lograr esta pieza de la izquierda empezaríamos con un perfil de este contorno negro que tenemos aquí en el lado derecho, extruimos hacia ambos lados y después redondeamos, cortamos, agregamos nervios, etcétera. Y así viene una serie de ejemplos para que los vayan viendo ahí con más detalle. Pero como les decía, tenemos que decidir cuál es el perfil que vamos a dibujar como inicio y en qué plano lo vamos a dibujar. Entonces, tenemos disponibles dentro de SolidWorks tres planos iniciales. El plano frontal o alzado, el plano planta o superior
y el plano right o lateral, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el SolidWorks en inglés, que es lo más recomendable para el curso, ¿verdad?, que estamos llevando, es mejor que lo tengan en inglés. Ustedes les aparecería el plano top, sería el plano planta, el plano front sería el plano frontal o alzado, y el plano right sería el plano lateral. Pero bueno, nuestra pieza la debemos de ubicar imaginariamente dentro de este mitad de cubo, donde las caras van a quedar proyectadas sobre el plano del cual debemos dibujar. Entonces, si nosotros ubicamos nuestra pieza dentro de este medio cubo, pues algunas caras quedarán paralelas con algunos planos, de tal manera que las caras que queden paralelas a alguno de los planos, si coincide con lo que vamos a dibujar, pues ese es el plano que vamos a utilizar. En nuestro caso, nuestra pieza, así como la tenemos ubicada de este lado izquierdo, si la ubicamos dentro de nuestro medio cubo que tenemos acá, pues la parte de la base queda en el plano top, paralelo al plano top. Por eso vamos a iniciar nuestro croquis en el plano top. Aquí el manual, como les digo, trae mucha más información que es para que ustedes la vayan leyendo con más detalle, pero ahorita estamos haciendo un video rápido, un video resumido. Ok, yo les pido, por favor, sobre todo a todos los utetianos, que son mis alumnos del primer cuatrimestre de la carrera de procesos industriales, pues que lean a detalle lo que viene en el manual. No sean flojos, por favor, lean bien el manual. El manual trae mucha más información, más detallada de lo que vamos a explicar aquí. Pero como les comentaba, para no hacerlo más largo, pues vamos a hacer un resumen. Entonces, debemos de hacer una base rectangular para después hacer una saliente. Aquí en la imagen está dividido, está separado. No quiere decir que se vaya a hacer separado. Solamente estamos ahí mostrando gráficamente que hay dos elementos principales o dos elementos que se destacan en la pieza, no que vayan a ser separados. Aquí vemos con un contorno verde el croquis o el contorno que voy a dibujar para después extruir y empezar nuestro modelo. Como les decía, nosotros ubicamos nuestra pieza dentro de nuestro medio cubo y hay caras que quedan paralelas. En este caso, este es nuestro plano planta, el color verde. Entonces, si mi rectángulo es paralelo a mi plano planta, pues voy a iniciar en ese plano planta. Por eso el paso número 1, 2 y 3 habla sobre la selección del mejor plano, que viene siendo el plano top, y de lo que vamos a seleccionar para iniciar nuestro modelo, que después vamos a dibujar un rectángulo como lo tenemos aquí en pantalla. Entonces nos pasamos al SolidWorks y en un archivo nuevo, ahí ya lo tengo yo como un archivo nuevo. Si ustedes apenas lo están abriendo, pues va a aparecer algo de esta manera. Ustedes le dan archivo nuevo, file new o directamente aquí en nuevo o en new. Seleccionamos la opción de part o pieza, si lo tienen en español, pieza y OK. Lo primero que nos vamos a cerciorar es que las unidades estén en milímetros gramos segundo. Y esto es en la esquina inferior izquierda. Viene como milímetro gramo segundo. Si no estuviera seleccionado, lo selecciono. En mi caso ya lo tengo seleccionado. Después de eso, lo primero que vamos a hacer es un croquis en el plano planta. La manera que viene en el manual es la siguiente. Ustedes saben que hay más opciones, pero bueno, vamos a usar la que viene en el manual, que dice que hay que darle un clic en croquis o sketch. Hablo de la pestaña croquis o pestaña sketch. Y después otro clic en croquis o sketch, que es la herramienta que ya viene como primera opción dentro de esa pestaña, sketch. Eso me va a mostrar los planos que tengo disponibles en el escritorio o en el área de dibujo, mejor dicho. Solamente que estoy viendo de frente al plano alzado. Si muevo las flechitas para abajo y a la izquierda del teclado del ratón, para abajo, para arriba, a la izquierda, derecha, como ustedes quieran, voy a ver los demás planos. Y ahí ya selecciono directamente el que voy a utilizar, que es el plano planta.
Cuando el plano planta esté delineado en color naranja, pues quiere decir que ya estoy posicionado encima de él. Lo selecciono y eso me va a crear del lado izquierdo un nuevo croquis o sketch. Y me aparece en el área de dibujo un origen, que es esta flechita, doble flechita roja, que representa el origen de nuestro modelo. Recuerden que siempre hay que hacer referencia al origen de alguna u otra manera. En este caso, me pide que yo dibuje un rectángulo y aquí tienen que ser muy observadores. Aquí está su origen, ¿sí? Los pasos que hicimos representan los pasos anteriores para seleccionar, bueno, para abrir una nueva pieza, para seleccionar los parámetros de las anotaciones, es decir, las unidades. Vamos a seleccionar el plano top o planta. Y el paso 4 que dice que croquisen un rectángulo que empiece en el origen y que lo hacen hacia la derecha y hacia arriba y que ponemos las siguientes medidas. Entonces, dentro de SolidWorks simplemente seleccionamos el comando rectángulo con la opción de rectángulo de esquinas, que es la primera. Si se fijan, dice rectángulo de esquinas. Ese me permite darle un clic en el origen para que mi rectángulo sea coincidente con el origen. Ahí está, coincidente con el origen, le doy clic y suelto el clic y muevo el ratón libremente, pero lo voy a mover hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Que parezca el rectángulo que vamos a dibujar. Una vez que ya aparece el rectángulo, vamos a poner las medidas. Las medidas las agregamos con Smart Dimension, que está aquí mismo en la pestaña de Sketch. Le damos Smart Dimension o cota inteligente en español. Lo selecciono. Y para especificar las medidas que me dicen aquí, que es de 100 de ancho y 40 de alto, voy a seleccionar simplemente la línea que representa el ancho, en este caso, esta línea horizontal inferior. Pudo haber sido la horizontal superior y el resultado es el mismo, ¿ok? Pero bueno, si vamos siguiendo lo del manual, es más fácil o es más común que seleccionemos la línea que está inmediata aquí el origen. Entonces selecciono la línea horizontal. Nada más tengan mucho cuidado de no seleccionar ni el punto medio, ni el origen, ni el final, porque entonces el tipo de selección cambia. Entonces, cualquier punto que no sea esos tres que mencioné, le doy clic, arrastro la cota hacia abajo y le doy otro clic. Y ahí le pongo directamente el valor, que es 100, y Enter. Una vez que ya puse el 100, ahora voy a especificar la altura. Lo mismo puede ser con la línea de la derecha o la línea de la izquierda, las líneas verticales. Cualquiera de las dos, en este caso voy a seleccionar la de la derecha, con un clic, lo arrastro más a la derecha, lo suelto y le pongo el valor de 40. En la imagen del manual vienen unas cositas verdes. Esas recuerden que son las relaciones de croquis. Las relaciones de croquis son, pues precisamente eso, las relaciones que tienen los trazos, en este caso las entidades de croquis, y en este caso el rectángulo, ¿verdad? Y las relaciones que tiene asignadas. Aquí, por ejemplo, vemos un coincidente porque nuestro rectángulo coincide con el origen. Aquí tenemos un horizontal que se refiere a que esta línea es horizontal y que no se puede inclinar ni arriba ni hacia abajo porque está horizontal. Esta línea es vertical, esta línea es horizontal y esta línea es vertical. Para ver esas relaciones, porque ahorita no se están viendo, nos vamos aquí al ojo que está en la barra de herramientas transparente. Aquí hay un ojo. No le vayan a dar clic en el ojo en sí, sino le dan clic en la flechita que tenemos a la derecha del ojo. Y ahí puedo activar o desactivar en cualquier momento cualquier visualización de las que me aparecen aquí. En este caso voy a ubicar la que dice View Sketch Relations, que sería en español ver relaciones de croquis. Y aquí pueden activar o desactivar que se visualicen o no esas relaciones de croquis. Y aquí ya aparecen en color verde, coincidente, horizontal, vertical, horizontal y vertical. Ya que tengo ese rectángulo, lo que sigue es hacer una extrusión. Me piden el paso 6 que haga una extrusión hacia arriba. La extrusión va a ser de 10 milímetros y hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque lo hicimos en el plano planta. Al hacerlo en el plano planta, mis dos opciones es o para arriba o para abajo. Pero aquí lo marca para arriba. Entonces,
Para hacer la extrusión, me voy a la pestaña Features, que en español viene como operaciones. Features, y la primera opción que es Extrude Boss Base, que vendría siendo extruir saliente base en español, lo selecciono y en ese momento del lado izquierdo me aparecen los parámetros de la operación Extrude Boss Base o Boss Extrude. De aquí, de las opciones que tengo aquí a la izquierda, me pide una sección que dice dirección 1. En esa sección dirección 1, la primera opción que tenemos es la de que nos permite especificar cómo va a ser tomada la extrusión. En este caso, la opción blind en español viene como hasta profundidad especificada y es la que me permite poner un valor específico para la profundidad de esa extrusión o para la longitud de la extrusión. Entonces, ahí lo voy a dejar, está bien. Hay más opciones, pero ahorita vamos a usar la de blind o hasta profundidad especificada. Y más abajo, donde viene un valor numérico, ahí es donde especificamos la altura o bueno, en este caso la altura de la extrusión. Y ahí le ponemos los 10. Por default ya viene el número 10, entonces solamente lo confirman o lo dejan ahí simple. Enseguida de la opción de blind, a la izquierda, tenemos una opción que dice reverse direction. Ahorita no lo vamos a mover, pero esta opción me permite decidir para dónde va la extrusión, si para arriba o para abajo. ¿Ok? Entonces, para que lo sepan y lo puedan utilizar en alguna otra ocasión. Entonces, nada más se cercioran que vaya hacia arriba la extrusión, que tenga 10 milímetros y ya, le damos a aceptar. Eso me convirtió mi rectángulo ya en un objeto sólido. Ya tenemos ahí un objeto sólido. Muchos podrán querer observarla por todos lados, ¿verdad? La pieza o algo. Y después ya no van a saber cuál fue la cara superior, cuál fue la cara lateral, cuál fue la cara frontal. Podrían estar desubicados. Pero bueno, si están desubicados, no os preocupéis. Aquí hay una opción dentro de la barra de herramientas flotante que dice View Orientation, que en español viene como orientación o ver orientación. En este caso, si yo le doy clic y si tengo seleccionada esta opción que dice selector de vistas o View Selector, me va a aparecer ya no es un cubo, es más que un cubo, ¿verdad? Tiene muchos lados, en el cual yo puedo seleccionar alguna de las vistas que me aparecen con ese cubo, ¿ok? Pero eso no resuelve el problema porque yo puedo ver alguna ventana de aquí, pero no puedo saber qué vista es, ¿ok? Pero puedo ver cualquier punto de vista de los que me aparecen aquí, incluso estos de las esquinas, y me va a mostrar como si estuviera orientado desde ese punto de vista. Pero lo que a mí me sirve realmente es las opciones que trae aquí abajo, que dice vista superior o top, vista lateral izquierda, frontal, vista lateral derecha, back, que en este caso es la posterior, que de hecho se me olvidó decir las demás en inglés. Back es la posterior, o sea, la de atrás del frontal. Esta es la right, la vista lateral derecha, la front, la frontal, la left, que sería la vista lateral izquierda, y la inferior, la bottom, sí, inferior, la superior top. Entonces vamos a movernos a la vista superior o top. Y ahí podemos saber que esta es nuestra vista superior, ¿ok? Para verlo como lo teníamos antes de la extrusión, nos podemos mover a una vista de las que tenemos aquí a la derecha, que es la isométrica, dimétrica y trimétrica. Nos vamos a ir a la isométrica, que es la que nos muestra tres caras del objeto de forma, digamos, que aparecen más completas o el mismo grado de visualización de la vista frontal, la lateral y la superior. Esta es la vista que vamos a utilizar ahorita. Como usamos la isométrica, sabemos que esta es nuestra vista frontal, esta es nuestra vista superior y esta es nuestra vista lateral o las caras frontal, cara superior
y cara lateral. Entonces, ya de esa manera no estamos desubicados. Ya sabemos cómo está la orientación de nuestro objeto. Pero bueno, continuamos. Lo siguiente es hacer el croquis para la saliente. Vean que está aquí esto en azul, eso es lo que vamos a dibujar. Pero eso lo vamos a dibujar aquí sobre esta cara, ¿verdad? Sobre esta cara frontal. Dice el paso número 8 que inserten un nuevo croquis. Dice crea un nuevo croquis utilizando insertar croquis o haciendo clic en la herramienta croquis y seleccionen la cara indicada, que es la cara frontal de nuestro objeto. Por eso pusimos una vista isométrica para saber cuál es nuestra cara frontal. Entonces, le vamos a dar clic en Sketch o croquis y otro clic en Sketch o croquis. Vean que del lado izquierdo en el recuadro amarillo les dice Select y después un número 1, a plane, a planar face or an edge. Esto quiere decir que seleccionen el plano, la cara plana o una arista en la cual se va a crear el croquis. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo seleccionar? La cara frontal, porque en esta cara quiero que se cree el croquis. Le doy clic. Ojo, esta es la cara, esta es una arista. No deberían seleccionar una orilla, porque las orillas son las aristas. Las líneas que unen a dos caras son las aristas. Pero yo quiero seleccionar una cara, que es la frontal. La selecciono y me aparece mi croquis del lado izquierdo. Aquí está. Recuerden que el origen no se mueve. El origen siempre está en el mismo lugar. No con la misma orientación, pero sí en el mismo lugar. Entonces, ya que tengo mi pieza de esta manera, mi croquis ya visto de frente, voy a dibujar la saliente que necesito. Y eso lo voy a hacer con el comando línea. Selecciono el comando línea, me ubico en la arista inferior de mi pieza, en la arista inferior calculando llegar aquí a la mitad de la mitad. O sea, recordemos que este punto me dice cuál es la mitad de la línea, en este caso de la pieza completa, pero pues calculo la primer mitad, ¿verdad? Es un cálculo nada más. Utilicen el tanteómetro. Le doy un clic para que mi línea empiece coincidente con la arista inferior. Me guío de esta línea amarilla, que aquí esta línea amarilla me facilita identificar dónde sería mi línea vertical, que de hecho ahí aparece con un simbolito amarillo, dice vertical. Entonces, dibujo una línea hacia arriba, clic. Después, lo que sigue es un arco. Para dibujar un arco yo puedo hacer dos cosas. Ir en la dirección en donde va el arco, regresarme al origen de la línea, o de donde va a ser mi arco, mejor dicho, y dibujar el arco como si lo dibujara con un lápiz, ¿verdad? Haciendo el movimiento del ratón como si lo dibujara con un lápiz. Ojo, aquí tienen que tener cuidado porque si se mueven un poco diferente a como lo quieren dibujar, por ejemplo, que yo me vaya por acá, yo lo estoy exagerando, pero puede ser un movimiento mínimo y que le salga de esta manera, el arco por fuera de la trayectoria donde lo quieren. ¿Ok? Nada más no se espanten, vuelvan al lugar de inicio y dibújenlo, como les digo, como si lo hicieran a mano, siguiendo la trayectoria que necesitarían hacerlo si lo hicieran a mano. Porque cualquier movimiento en falso, miren, lo hace mal, para el lado que no quieren. Entonces, les puede salir para un lado, para abajo, para arriba, les puede salir muy mal. Pero mientras no lo dejen definido, pues se pueden regresar a donde empezaron. Entonces, se regresan y hacen el movimiento correcto. ¿Ok? Vamos a llegar el arco hasta el mismo nivel donde iniciamos, que se los va a marcar con una línea punteada. Vean, ahí los va a arrastrar. Ahí ya llegamos al mismo nivel de donde iniciamos. Y eso es los detalles que tienen que cuidar al momento de trazar. Entonces, ahí cuando ya llegamos, le dan clic. Después seguimos haciendo líneas rectas. Vamos a hacer una línea recta siguiendo la línea amarilla hasta que lleguemos coincidente con la arista inferior. Ahí. Le doy clic y cierro la figura. Miren, ahí estoy trazando líneas.
cierro la figura. Es importantísimo que cierren la figura, que sea un contorno cerrado. Ahí, por ejemplo, me estoy equivocando intencionalmente, porque muchas veces creemos que cerramos la pieza, pero no. Voy a hacer un acercamiento para que vean cómo mi línea la cerré o la terminé más arriba de donde debería ser, provocando que mi pieza aquí tenga una línea de sobra. Entonces, voy a borrar esta línea nada más para volverlo a hacer. Hagan de cuenta que nos quedamos aquí. Estamos aquí. Y voy a hacer la línea que me asegure que estoy cerrando aquí. Al asegurarme que cierra aquí, vean cómo el fondo de la figura se va a oscurecer. Ahí está. Se oscureció porque me está indicando que mi contorno sí está cerrado y que no hay ninguna línea que sobresale o que quede abierta. Bueno, esto es si yo tengo activada esta opción de Shade Sketch Contours, que significará es sombrear contornos cerrados, ¿sí? O contornos de croquis cerrados. Entonces, si está activado esto, se va a oscurecer. Si ya se oscureció, está correcto. Ahora, voy a verificar las relaciones de croquis. Las relaciones de croquis, acuérdense, son estos cuadritos verdes que ya están definidos en nuestro dibujo. En nuestro croquis, perdón. Debemos de tener horizontal, porque la línea de abajo es horizontal, coincidente porque la línea es coincidente con la arista inferior, vertical, porque esta línea de la izquierda es vertical, tangente porque mi línea es tangente con el arco, es decir, no lo corta, son tangentes, y del otro lado igual, tangente, vertical, coincidente. Si está todo bien, ya podemos continuar. Después nos dice, después de dibujar ese contorno, todo lo que dije ahí viene, especificado. Ojalá que lo lean con más calma. Ahora hay que poner las siguientes medidas. 35 la altura de la línea vertical, 50 desde el origen hasta el centro del arco y el radio 20 para el arco. Este 50 lo que está haciendo o su función es centrar el arco en la mitad de la pieza. Recuerden que la pieza o el rectángulo que hicimos para hacer la base medía 100 de ancho. Obviamente 50 es la mitad de 100. Por eso le estamos diciendo que desde la orilla al centro del arco debe medir 50 de forma horizontal para que mi arco se centre. Pero bueno, entonces 35, 50 y 20. Eso lo hago con cota inteligente o Smart Dimension. Selecciono Smart Dimension, selecciono la línea vertical, lo arrastro a la izquierda y le doy otro clic. Y ahí le voy a poner la altura que son 35 y Enter. Después el valor del radio del arco. Selecciono el arco, le doy clic y otro clic hacia afuera y ahí le pongo 20, radio 20. Y por último, clic en el origen y clic en el centro del arco. Y ahí, ojo, porque me va a querer dar una medida diagonal o me da una medida vertical que ya la tengo, pero no, la que yo quiero es la medida horizontal. Eso lo hacen con el puro movimiento del ratón. Entonces, si no tiene un pulso maraquero, va a ser fácil que controlen el ratón. Entonces, el ratón ahí lo movemos, o el puntero lo movemos hacia arriba para que nos dé nuestra distancia horizontal. Y ahí le ponemos 50 para que esté ya completamente centrado. En ese momento, todo el contorno se pone negro y abajo vean que dice Fully Defined dentro de la barra de estado. Fully Defined significa completamente definido. Es decir, que no hace falta ninguna relación ni ninguna cota para que todo esté completamente definido. Es decir, que tenga toda la información correcta o necesaria, mejor dicho, no correcta, sino la información necesaria para poder realizar el croquis. Entonces, ya que está en negro, vamos a hacer la extrusión. El paso 14 dice que van a hacer una extrusión también de 10 con una profundidad hacia adentro de la pieza. ¿Ok? Y que deben de tener la opción de fusionar resultado. Entonces, le damos en operaciones, un clic en operaciones o features. Nos vamos a Extrude Boss Base y me permite hacer una extrusión.
Por default lo va a querer hacer hacia afuera, pero ya saben ustedes cómo poder invertir la dirección, que es en esta opción de Reverse Direction, que sería invertir dirección. Lo invertimos, le ponemos los 10 milímetros que ahorita ya están puestos y se aseguran que esté palomeada la opción de fusionar resultado, que en inglés viene como Merge Result. Entonces lo seleccionan y aceptar. En ese momento ya se hizo la extrusión hacia adentro de la pieza y ya tenemos los dos elementos como si fuera uno solo. Claro, son dos operaciones, pero el objeto se ve como si fuera uno solo desde un inicio. ¿Por qué? Porque fue fusionado. Continuamos. Ahora nos pide el paso 16 que vamos a dibujar un rectángulo. Ese rectángulo va a ser para el corte, un corte que tiene abajo la pieza. Entonces, creamos un croquis sobre esta cara y creamos un rectángulo. Para crear el croquis sobre esta cara, simplemente le damos clic en Sketch, Croquis, otra vez en Croquis, y cuando nos dice que seleccionemos una cara, pues seleccionamos esta cara. No importa que el rectángulo vaya a ser abajo, todo esto es una sola cara, toda es una sola cara. Es indistinto donde le den clic de toda esta cara de aquí. Entonces le damos clic, nos crea nuestro croquis, y ahí vamos a dibujar un triste rectángulo que solamente va a partir de la línea inferior, o sea, coincidente con la arista inferior, y lo vamos a hacer hacia la derecha y hacia arriba. Lo vamos a hacer intencionalmente que no esté alineado en el centro, intencionalmente, porque más adelante lo vamos a acomodar. Y ahí está mi rectángulo. Lo único que le vamos a poner es la medida de la altura, que son 3 milímetros. Para eso selecciono Smart Dimension. Selecciono cualquiera de las líneas, ya sea la horizontal de la izquierda, perdón, la vertical de la izquierda o la vertical de la derecha. Estas son las horizontales, estas son las verticales. Entonces, como voy a seleccionar la altura, selecciono esta línea de la derecha y le pongo el valor de 3. Solamente el 3 y Enter. Con eso me da ya el rectángulo de una altura 3, pero si se fijan tiene líneas azules. ¿Por qué tiene líneas azules? Voy a quitar el Smart Dimension con Escape 2 veces o presionando otra vez el Smart Dimension para que se desactive. Pero bueno, esas líneas azules aparecen como azules porque todavía falta definir qué ancho va a tener el rectángulo, ¿sí? Aparte que no está definida su posición final, porque el mismo rectángulo lo puedo tener aquí o lo puedo tener por acá, ¿sí? Ay, no lo tiene. Ahí está, lo puedo tener así o lo pueden tener como ustedes lo decidan manualmente. Por eso es que todavía aparecen las líneas en azul. Pero lo vamos a dejar así, simplemente con la medida de 3 y vamos a hacer un corte. ¿Por qué? Porque queremos ahora cortar la forma que estamos dibujando, que en este caso es un rectángulo. Mi sólido, aquí está, y este es mi croquis que voy a usar para cortarlo con esta forma que dibujé. Para eso me voy a operaciones o features, me voy a la opción que dice extrude cut o extruir corte. Ojo, no confundáis el extruir saliente base con el extruir corte, son dos totalmente diferentes. De hecho, el dibujito, la figurita lo ejemplifica bien. El extruir crea un sólido, ahí viene algo en azul, y de hecho el videíto que aparece ahí en corto, sí, les dice que crea un sólido. Si le ponen atención al video que aparece ahí, al pequeño video, y la operación de extruir corte hace un corte, ¿verdad? Como el nombre lo dice, con la forma del croquis que tengan dibujado aquí. En este caso es un rectángulo. Entonces le pongo extrude cut o extruir corte, y como el corte quiero que atraviese toda la pieza, no le voy a poner una medida aquí en blind. Voy a cambiarle en lugar de blind, le voy a poner through all, que significaría por todo o a través de todo. Entonces le pongo through all y le doy a aceptar. En ese momento ya está el corte realizado sobre el sólido. Vean que el corte atravesó la pieza
y que tiene la forma del rectángulo que dibujé. ¿Ok? Entonces, después de eso, nos pide que vamos a insertar un taladro. El taladro que vamos a insertar aquí vienen las especificaciones. Es un taladro tipo refrentado, con el estándar ANSI métrico, tornillo hexagonal, tamaño M8 y la condición final por todo. Recuerden que este video es solamente de apoyo para las clases que ya tuvieron presenciales, porque si no me quedaría el video larguísimo. Entonces, si alguien quiere hacerlo solamente con el video, va a estar un poquito difícil. Si se acompañan del manual, ahí sí lo pueden lograr. ¿Ok? Entonces, por favor, utetianos, pónganse a estudiar, entren en las clases, por favor. ¿Ok? Porque es importante porque en las clases doy una explicación más detallada. O surgen dudas y se disipan en ese momento. Se tratan de disipar en ese momento. Pero bueno, entonces vamos a agregar un taladro. Esto lo vamos a hacer con asistente para taladro. O en inglés viene como Hole Wizard. Esta herramienta de Hole Wizard está aquí en Features u Operaciones. Hole Wizard está enseguida de Extrude Cut o Extruir Corte. Ahí viene Hole Wizard. La selecciono. Ahí está. Y de las opciones que me aparecen, me dice que voy a utilizar la de refrentado. Refrentado en inglés viene como counterbore. Counterbore. Dentro de los tornos y talleres de maquinado se le conoce como un taladro de caja, generalmente, ¿verdad? Entonces, seleccionamos el counterbore, que es el primero. Después nos pedía que vamos a utilizar el ansimétrico o ansimetric. Ahí está. El tornillo hexagonal, ¿sí? Tornillo hexagonal. Y el tamaño M8 o la medida M8. La seleccionamos, M8. El ajuste lo vamos a dejar en normal. Y la condición final es por todo. ¿Por qué por todo? Porque quiero que mi taladro atraviese toda la pieza. Entonces lo dejo ahí en True All. Y ahora me voy a posiciones. Acá arriba la pestaña posiciones. Le doy clic. Y ahí me dice textualmente. Seleccione una cara. ¿Sí? En donde se va a aplicar o donde quedará la posición del taladro. ¿Sí? Que viene ahí taladro o ranura, ¿verdad? Pero en este caso estamos usando un taladro. Entonces dice, seleccione la cara para la posición del taladro o la ranura. ¿Cuál va a ser la cara donde voy a ponerlo? Pues en esta cara. Ojo, no le vayan a poner en Sketch 3D. Esa es otra cosa que ahorita no vamos a ver, pero eso no necesitan oprimirlo aquí. Porque al ver un botón ahí, como que les da tentación y lo quieren oprimir. Pero no, venzan la tentación de querer darle clic allí en 3D Sketch. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a aplicar el taladro? En esta cara. Le doy un clic y ahí me aparece ya la vista previa de mi taladro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para ubicarlo en el centro del arco, me posiciono sobre el arco. No hay que darle clic, solamente se posicionan sobre el arco y les va a aparecer el centro. Y ahora sí, en el centro del arco sí le doy clic. Ahí le doy clic, ya quedó aplicado el taladro y le doy a aceptar. Ya sea aceptar aquí o aceptar acá es lo mismo, es equivalente. Le doy a aceptar y ya está aplicado el taladro, ¿ven? De la medida que nos pide ahí el manual. Avanzamos. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizando los estilos de visualización, ya saben que tenemos aquí sombreado con aristas, sin líneas ocultas visibles o estructura alámbrica, que las tenemos aquí en las opciones de visualización o display styles dentro de la barra de transparente, la barra de herramientas transparente. Entonces, aquí tenemos las diferentes vistas. Ahorita estamos en la de sombreado con aristas o shade with edge. La siguiente es la de sombreado solo o shade. La siguiente es hidden lines removed, que sería sin líneas ocultas, en español, ¿verdad?
No es la traducción exacta, pero así viene en español, sin líneas ocultas. La siguiente dice hidden lines visible, que sería líneas ocultas visibles, ¿sí? Y la última, wireframe, que sería estructura alámbrica. Entonces, si yo cambio, ¿sí?, alguna de las diferentes visualizaciones, pues ahí vamos a ver los cambios. La de líneas ocultas visibles es de las más utilizadas porque nos muestra con una línea punteada lo que normalmente no deberíamos de poder ver cuando el objeto es sólido u opaco, ¿verdad? Yo no podría ver estas líneas del corte. Desde ese punto de vista no podría ver estas líneas del corte, pero sin embargo lo veo y me lo muestra con líneas punteadas. Lo que muestra con líneas sólidas o continua es lo que sí puedo ver desde este punto de vista. Lo que aparece con líneas punteadas es lo que no debería de poder ver. ¿Ok? Entonces aquí cambiamos de estilo de visualización a la vista que a ustedes les sirva más. ¿Ok? Para lo siguiente, vamos a utilizar otro comando nuevo que es el redondeo. Recuerdan que la pieza estaba redondeada. Bueno, aquí vamos a aplicar un redondeo de 8 milímetros. ¿Dónde lo vamos a aplicar? A las 4 aristas verticales, ¿sí? Y a las 2 aristas superiores del corte, ¿sí? Estas de aquí, las 2 superiores del corte y las 4 verticales. Entonces, esa herramienta de redondeo la tenemos aquí dentro de operaciones. Fillet, operaciones fillet, bueno, features fillet. En español vendría siendo operaciones redondeo. Selecciono redondeo o fillet y del lado izquierdo me aparecen los parámetros. Cerciórense de que están utilizando la primera opción, que es el redondeo de radio constante o de tamaño constante. Una vez que ya están en la primera opción, más abajo donde dice fillet parameters, que serían los parámetros del redondeo, vamos a especificar el radio, que va a ser de 8 milímetros. El radio es de 8 y aquí en lo azul le doy un clic para especificar las aristas que se van a redondear, que en este caso serán la vertical del modelo, ¿verdad? De la base, todas las verticales de las esquinas. Y vamos a seleccionar las 2 superiores del corte. Miren, esta de aquí y esta de acá. Las 2 superiores del corte. Así se debería de ver. Si por alguna razón no ven estas líneas amarillas, o es porque tienen mal el valor del redondeo, o porque no tienen seleccionada la opción de Full Preview, que sería vista preliminar completa en español. Full Preview. Pero bueno, si está todo bien, se debe ver así. Le damos a aceptar, se aplica ya el redondeo en las esquinas. Después nos pide que hagamos otro redondeo, pero el redondeo va a ser de 3 milímetros. Ahí está, aplicado a los dos lados del arco. Entonces, selecciono otra vez Fillet, especifico el radio del redondeo, que ahora es de 3, y aquí en lo azul le doy clic y selecciono la primera y la segunda arista del arco. Así se debe de ver de los dos lados. Le doy a aceptar y ya está aplicado el redondeo. Avanzamos al siguiente paso. Si se fijan, el paso 27 nos pide ya acomodar el croquis del corte. ¿Se acuerdan que el croquis había quedado chueco o más bien no alineado? Lo que vamos a hacer es modificarlo. Para eso nos vamos a ubicar en qué operación hicimos el corte. Del lado izquierdo aparecen todas las operaciones que hemos hecho. Afortunadamente nada más tenemos un solo corte, que es el Cut Extrude 1. ¿Sí? Dentro de ese Cut Extrude 1 está el croquis donde dibujamos el rectángulo, que es el que le da la forma y la posición al corte. Entonces vamos a hacer precisamente eso, cortar no, modificar el corte, el croquis del corte. Selecciono aquí la flechita que tenemos en Cut Extrude 1
Y dentro del Cut Extrude 1 aparece el croquis que le da forma al corte. Y se fijan, ahí aparece en color naranja la forma que tenía el corte. Ese es el que vamos a modificar dándole clic a la figurita del sketch que está dentro del Cut Extrude 1. Le doy un clic y selecciono Edit Sketch o Editar Croquis. Eso me regresa a cuando yo hice el rectángulo. Lo único que tengo que hacer para modificar las dimensiones del rectángulo es que voy a relacionar que esta línea vertical coincida con esta línea vertical de la saliente, igual a la de la derecha que coincida con la de la derecha de la saliente. Y para eso voy a crear una relación. Una relación que me permita alinear esas dos líneas, valga la redundancia. Una opción es seleccionar la línea, ojo, la línea, acuérdense, ni el punto inicial, ni el final, ni el medio, sino la línea. Selecciono la línea con un clic, presiono y dejo presionado Shift del teclado y selecciono la arista vertical. Otra vez es la arista, no el punto, sino la arista. Lo suelto el Shift y de las opciones que me aparecen aquí, o si ya se les desapareció de aquí, se van al lado izquierdo, allá hay una sección que dice Add Relations, que sería agregar relación. Selecciono la de colinear, o sea, colineal en español. Y en ese momento ya coincide esta línea con la de arriba. Esa es una forma. La otra forma que da el mismo efecto es seleccionar el punto. Ahí sí voy a seleccionar el punto. ¿Ok? Y selecciono la línea. Shift, la arista, perdón, superior. Y le pongo coincidente. En ese momento coinciden el punto con la trayectoria de la línea. Y ya, con eso ya definí el ancho de mi rectángulo, que va a medir el mismo ancho que la parte de arriba, y defino la posición que va a tener. Acepto los cambios aquí, acepto los cambios porque acuérdense que estamos modificando el croquis. No estamos haciendo otra operación nueva. Estamos modificando un croquis que se usó para un corte. Entonces, como el corte ya está hecho, nada más estoy modificando el croquis. Al aceptar los cambios, ya quedó el corte alineado. ¿Ok? Ahí está el corte alineado. Ahora sí, el siguiente paso es modificar ahora la operación de redondeo, la de 3 milímetros, para agregar todo el contorno superior. Entonces, vuelvo a ubicar cuál es la operación de este redondeo, que lo puedo hacer desde acá, que yo sé que es el fillet 2, pero lo puedo hacer directamente aquí, y si lo estoy reconociendo aquí lo puedo utilizar. Selecciono la operación y le doy Edit Feature, que en español vendría siendo editar operación. Selecciono editar operación o edit feature y es como si apenas estuviera haciendo el redondeo y me permite agregar más líneas o aristas donde se va a redondear. Y aprovechando eso, pues selecciono esta línea de aquí para que me dé todo el contorno, pero vean que aquí faltó un pedacito. Ahí selecciono yo esta línea para que complete todo el contorno superior. Ojo, no le vayan a dar clic sobre la cara. Si se ve azul así, está equivocado. Denle otro clic para que se deseleccione. No debe estar seleccionada la cara. Solamente las aristas. Para este caso, ¿verdad? Habrá otros casos donde sí quieran seleccionar la cara, pero para este caso debemos tener seleccionadas las aristas. Y le damos a aceptar. En ese momento ya se redondeó todo. ¿Ok? Ya está todo redondeado. Ya falta nada más lo último, que es agregar unos barrenos o unos taladros, mejor dicho. Los taladros que vamos a agregar nos pide que utilicemos, vean, que utilicemos la arista de la orilla para ubicar los taladros. El problema es que esta arista ya no la tengo. ¿Por qué? Porque se redondeó, miren. Cuando redondeamos quedó así,
quedó así, igual de este lado, pero nosotros la necesitamos cuando está así, con esta forma. ¿Qué fue lo que cambió? Pues que hicimos el redondeo antes de hacer el taladro, cuando debimos de hacer primero el taladro y después los redondeos. Eso es algo que sucede comúnmente cuando están haciendo dibujos de SolidWorks, que se dan cuenta que debieron de haber primero hecho una operación antes que otra. Pero bueno, afortunadamente con SolidWorks no es necesario deshacer o regresarse. Claro, sí nos podemos regresar, pero sin deshacer. ¿Cómo es eso? Moviendo la barrita aquí. Esta barrita que tengo en la lista del gestor de diseño, si yo la regreso hacia arriba, es como si me regresara en el tiempo a como estaba el objeto en ese entonces, ¿verdad? Podemos ir bajando y subiendo hasta el punto que quieran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir un nivel nada más, un solo nivel, es decir, arribita del fillet 2 o abajito del fillet 1, para que deshaga, o mejor dicho, quede pendiente la operación de redondeo. Porque yo necesito que mi objeto esté así, sin el redondeo en la orilla. Como yo lo necesito así, ahí lo dejo y hago la operación que necesito. Como voy a hacer una operación nueva, la va a insertar aquí en medio, porque dejamos pendiente el redondeo 2. Entonces, ya estando aquí, me pide que inserte un taladro. El taladro que voy a insertar es un tipo taladro, que es el tercero, o hole en inglés, viene como hole. El estándar es asimétrico, el tipo es tamaños de perforadores, el tamaño es 7.0. La condición final por todo, para que atraviese toda la pieza. Entonces, me voy a Hole Wizard. Ahí está. Selecciono el hole, que es el tercero, hole. En el estándar es Asymmetric. Ahí está. El tipo es tamaño de perforadores, que en español, en inglés, perdón, viene como drill sizes. Drill sizes. Lo seleccionan. Y en el tamaño le ponen 7.0. Ojo, no confundáis el 7.0 con el punto 7. Sean muy observadores. Aquí está, miren, aquí se pueden confundir muy fácilmente con los diferentes valores, pero nada más ubican correctamente el 7.0 y la condición final por todo. Me voy a posiciones, me pide que seleccione la cara donde van a ser aplicados, selecciono cualquier parte de aquí arriba y detecto los centros de las orillas poniéndome el cursor encima, aquí de la orilla, y le doy clic en la marca que aparece de centro. Lo mismo del lado derecho, ubico la arista, me aparece el centro y le doy clic. Y es todo. Le doy a aceptar, ya quedaron los taladros, vean, ya quedaron los taladros. Y ahora sí ya puedo regresar la barrita para que aplique el redondeo. Vean cómo se insertó la operación en medio. El taladro quedó en medio del redondeo 1 y en medio del redondeo 2. Y ya prácticamente acabamos la primer parte de esta pieza. Y hasta aquí va a llegar el video. Pero, no. Como último paso vamos a ponerle color a la pieza. Para ponerle color a toda la pieza de forma sencilla, de un solo paso, del lado izquierdo donde nos dice el nombre de la pieza, que en este caso me aparece como Part 2, porque no le he cambiado el nombre, le damos clic con el botón derecho sobre la pieza y seleccionamos la opción de Appearance o apariencia en español. Le dan apariencia, apariencia otra vez o Appearance, lo seleccionan y de la paleta de colores pues seleccionan el que más les dé su regalada gana. Entonces en mi caso lo voy a poner este color feo. Y ya, le doy a aceptar y ya está aplicado mi color. Podemos cambiar la opción de visualización para que se vea más bonito que en sombreado, donde aparecen ya los bordes más finos, ¿sí? No se ve tan tosco las aristas y ya se ve un poquito más y la apariencia como debería tener. Debería estar. Cambiamos a una vista isométrica para que se vea también, como les digo, más bonito como viene en la imagen del manual y ahí está.
Pero bueno, hasta aquí va a llegar la primera parte del video. En la segunda parte, lo haremos en un segundo video.